Estamos en Tiempo Tomas, en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Hoy día equipo completo con Fernando García Nadaf y con Efren Osorio. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bien, Tomás, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás, Efren? Bien, buenas noches a todos los auditores. Un abrazo grande. Hace rato no estábamos los tres juntos, así que parece muy bueno retomar el equipo inicial, original, que ha dado mucho que hablar en los radios. Radio escucha. Los radio escucha. Todo Chile habla. Oye, yo no sé si, Efren, tú tienes... Pero algo le faltó decir a Tomás. Te olvidó comentar algo de esta semana, ¿no? Ustedes fueron a La Moneda esta semana. Fueron a plantear la propuesta humanista de una asamblea constituyente. Yo sé que para este gobierno está claro que esta es una última prioridad, a pesar de que fue elegido con esta causa, con esta bandera, pero progresivamente se fue transformando en la última rueda de la carreta. Y ustedes fueron allá, se presentaron, con quién se reunieron, qué fue y en qué consiste esa propuesta. Fuimos a La Moneda, estuvimos con el ministro Burgos, no lo quería decir yo en mi propia columna inicial, así que voy a dejar el tema a Efren, que también estuvo por allá el día jueves. El día jueves pasado, ¿no? Sí. Sí, nos reunimos con el ministro Burgos y el ministro Izaguirre. Solicitamos una audiencia. Yo debo ser súper claro y sincero. Para mí estas cuestiones son cuestiones simbólicas, donde muchas veces uno va a plantear una propuesta y el funcionario, el ministro, el subsecretario que te recibe, la verdad es que muchas veces hace una cosa formal y uno se imagina que después tira la propuesta para cualquier lado, que nunca más se vuelva a discutir. No obstante, lo opositor que soy, no obstante mis diferencias políticas que puedo tener con el ministro Burgos, que ha aparecido como toda una mano que está tendiendo hacia la centro-derecha, la nueva mayoría, debo decir que hubo una respuesta y una inquietud y preguntas bastante sinceras. No fue algo formal. Me parece que el tema se está conversando al interior del gobierno. Hay posiciones claramente distintas, pero en base a la propuesta que entregamos hubo preguntas que me parecieron bastante sinceras. ¿Qué pregunta? Puedo explicar si quieren rápidamente la propuesta. La propuesta consistía en que, en definitiva, ¿qué vemos nosotros acá? Vemos que en esta crisis institucional que hay, donde las distintas instituciones de la República se están cayendo y tienen porcentajes de adhesión muy, muy bajos, instituciones que van más allá de la República, como la Iglesia, como otras instituciones, también están muy mal evaluadas. Para nosotros los humanistas es algo que nos preocupa, sinceramente, nos preocupa la situación actual del país, y más que exacerbar los ánimos, nos interesa plantear propuestas de salida, propuestas verdaderas de salida, no amañadas ni propuestas calculadas. Los intentos que ha tenido la nueva mayoría hasta ahora han sido mediáticas, comunicacionales, pero no ha habido una respuesta de fondo. Entonces, dentro de eso nosotros planteamos que la única salida que existe verdaderamente democrática es que frente a este fin de ciclo se requiere un nuevo inicio de ciclo, y eso pasa necesariamente por la Asamblea Constituyente. Entonces, más que presentarle las propuestas de la Constitución que a nosotros nos gustaría, fuimos a presentarle una propuesta clara, definida y precisa en cuanto a lo que es una Asamblea Constituyente. Porque nosotros, o sea, en el procedimiento. Procedimiento, justificación, argumentación y todo eso. ¿Por qué razón? Porque efectivamente hoy día nadie le cree nada a nadie. Y por tanto, frente a eso, vivimos un proceso desconstituyente, por así decirlo, donde la gente empezó a descreer de todo lo que existe. Eso se llama proceso desconstituyente. Y poco a poco empezaron a hacer un proceso constituyente, donde la gente empieza a decir, bueno, hay que buscar solución. Y frente a eso nosotros hemos planteado una propuesta muy clara al gobierno y le hemos dicho, más que discutir ahora el contenido, lo que se requiere es justamente una fórmula y una salida que pasa por asamblea constituyente, con elección de constituyente, elección de asambleístas, por medios democráticos, de modo que la gente pueda sentirse representado por esta nueva discusión y que esa discusión, ese texto constitucional que emerja la discusión de los constituyentes, finalmente también debe ser refrendado por el pueblo a través de un plebiscito. Y la pregunta original, ¿cuál fue el interés de ellos, Tomás? Mira, yo coincido con Efren, había un interés genuino. De hecho, pedimos la reunión con Jorge Burgos y estaba también el ministro Izaguirre, es decir, estaba el comité político de La Moneda misma, lo cual era una señal de interés. Ellos, yo creo que claramente no están por una asamblea constituyente, no nos engañemos, el gobierno no está por una asamblea constituyente y Jorge Burgos definitivamente no está. Sí manifestaron que la presidenta está muy preocupada de que el proceso sea un proceso muy participativo, en que haya una participación real y genuina a la población y no solo simbólica. Habrá que ver, yo creo que nosotros
hicimos un gran aporte con nuestra propuesta. Espero que la lean, espero que la estudien. Creo que es una propuesta seria, sólida, adecuada, pero claramente, y lo dijeron así en la misma reunión, no están ellos en este momento en el avance de una asamblea constituyente, lo cual yo creo que es un gran error. Creo que Chile requiere esta asamblea constituyente no solo por el resultado del contenido de la Constitución, sino por todo lo que implica en términos de participación social. Si hay algo que se ha perdido en este país desde hace mucho tiempo, es que la ciudadanía se sienta protagonista, que se sienta involucrada, que se sienta parte de. Lo estamos viendo en las elecciones, por ejemplo, donde el 60% casi no fue a votar, y donde probablemente en las próximas elecciones municipales nos podríamos encontrar una abstención, tú debes saber mejor que yo, Fernando, pero que podría llegar al 70 o 75%. Entonces, eso no es bueno, eso no le hace bien al país. Creo que necesitamos un país en que la gente participe, pero no por obligación, es un tema que hemos discutido en otros momentos, sino que porque se sienten llamados y se sienten motivados a participar, a ser protagonistas. Creo yo que una asamblea constituyente ayudaría en esa dirección. Oye, pero a ver, ahora que estamos luego para el 18 del 18 de septiembre, porque yo me acuerdo que, o sea, no es que yo me acuerde, pero de haber leído en algún momento, que cuando se empieza el proceso de la Junta, voy a hablar del 18 de septiembre original, de 1810, cuando empieza el proceso de la Junta, de cierta manera, lo que hacen las ciudades de Concepción, de Santiago y Coquimbo, los vecinos empiezan a organizarse y empiezan a hacer pequeñas juntas, ¿no?, para ver cómo autogobernarse. Y fue tanta la presión que se generó desde abajo, más bien era una pequeña burguesía. No eran los vecinos, era la pequeña burguesía. Está bien, pero era el salto revolucionario del momento. Sí. Bueno, y se empezaron a organizar, ¿no? Y fue la presión desde abajo la que, en definitiva, llevó a los aristócratas o a los monarquistas a decir, ¿sabéis que no me queda otra que soltar esta rienda, ¿no? Y después en 1925 pasó algo muy parecido. ¿Por qué? Porque el proceso constituyente que derivó en una constitución conservadora también empezó desde abajo, ¿eh? con los estudiantes, con movimientos ya que estaban marcados por la cuestión social. Entonces, yo les pregunto, ¿valdrá la pena realmente empezar a hacer un proceso constituyente desde el Estado, o más bien, será más bien mejor hacer un proceso constituyente desde las bases y que vaya para arriba, digamos? O sea, nosotros pensamos que el proceso constituyente ya partió, no hay una fecha precisa, pero en este minuto hay muchas escuelas constituyentes, hay muchos foros por una nueva constitución, hay plebiscitos simbólicos donde la gente está participando, hay plataformas de internet como la Constitución de Todo. O sea, la gente empezó un poco el movimiento de base, y eso es súper importante, y eso va independientemente de los gobiernos, independientemente de la institucionalidad. Si uno estudia los procesos constituyentes, efectivamente no tienen mucho que ver con la institucionalidad. ¿Por qué? Porque surgen efectivamente cuando hay una crisis institucional. Ahora, dentro de ese contexto, nos parece bien que hay que dar señales hacia el poder constituido. Nos parece bien que hay que plantear que hay cuestiones sólidas y concretas que estamos presentando. O sea, los humanistas presentamos dos propuestas muy claras y muy definidas de cómo se hace una asamblea constituyente. Porque muchas veces se plantea desde el gobierno que la asamblea constituyente, no sé, por un lado va a traer desgobierno y va a traer ingobernabilidad, y segundo, solamente lo han hecho los gobiernos, comillas, chavistas, como si ser chavista es un problema pecaminoso. Pero la verdad es que si uno estudia los procesos constituyentes que han derivado finalmente en asambleas constituyentes, son de todos los países, partiendo por Estados Unidos, que nadie puede acusar que Estados Unidos es algo absolutamente progresista de izquierda. Estados Unidos, con la Comisión de Filadelfia, parte en 1700 y tanto, con una asamblea constituyente, parecida a la del 1800 por acá en Chile. Después sigue la Revolución Francesa, donde también se arma algo parecido a una asamblea constituyente, y así siguiendo Argentina, Perú, distintos países, España, distintos países han terminado sus procesos constituyentes. Y recientemente, el año 99, Colombia, luego del asesinato de tres candidatos presidenciales, surge un movimiento de jóvenes estudiantes universitarios que plantean la séptima urna para preguntar y plebiscitar por la posible asamblea constituyente. Y ese proceso finalmente es el modelo que siguen las otras democracias, Bolivia, Ecuador, Venezuela. Ya, ok. Vamos entonces desde arriba, por arriba y por abajo, ¿no? Pero no, por abajo. Hoy día, esta semana, salió el tema de la encuesta CEP. Y tú veías la preocupación de la gente, y el tema de la Asamblea Constituyente está pero allá abajo. Lo más importante, según esa encuesta, es la delincuencia, luego la educación, y tercera prioridad, la salud. ¿Cómo hacer que la gente se enganche? ¿O qué tan importante... ¿Qué
qué prioridad también debe tener, por el otro lado, un gobierno como este o como cualquiera, de ocuparse también de temas como la delincuencia, la salud, la educación, digamos. Tomás, por esos dos lados quiero preguntarte. Depende, te voy a decir una frase bien repetida en los medios. No se puede gobernar para las encuestas. Yo creo que en este caso es válido. Tú no puedes decir vamos a hacer una asamblea constituyente porque tiene mucho porcentaje de apoyo o poco porcentaje de apoyo en una encuesta. Esto tiene que ver con una cuestión de fondo del país, de la situación del país. Somos el único país del planeta, escúchenlo bien, auditores, que 25 años después del término de una dictadura mantiene la constitución de esa dictadura. Así no es posible construir un Estado de Derecho. Así no es posible proyectarse al futuro, así no es posible construir una verdadera democracia. Seguimos anclados en el pasado y necesitamos poder mirar al futuro. Ahora, evidentemente en el día a día la gente tiene otras preocupaciones, pero sin duda tiene la preocupación de tener un sueldo decente porque hoy día son miserables. Tiene la preocupación de que la AFP le roba todo y va a tener una pensión más miserable. Tiene el problema que tiene que ir al hospital o llevar a sus padres a algún tratamiento y tiene que hacer una espera de meses o años. Por cierto, que tiene otros problemas porque hay delincuencia, porque el Transantiago no ha funcionado como se quería, porque las regiones sienten que los postergan en las decisiones que se toman en Santiago, porque la contaminación y la destrucción del medio ambiente es cada día mayor por parte de las grandes empresas. Obviamente hay problemas que están aquejando a la población día a día, pero eso no impide que como país comprendamos que necesitamos darnos un marco institucional validado y que nos permita convivir como sociedad y cerrar esta eterna transición del pasado. Así que yo no lo vería en términos de encuesta. Uno puede, como dicen, caminar y mascar chicle. Uno puede avanzar en un proceso constituyente y eso no significa que hay que avanzar en redistribución del ingreso, en recuperar el cobre, en recuperar el agua, en regionalizar el país. Hay mucho que hacer. Y no se puede justificar el no avanzar en una asamblea constituyente porque hay otras cosas. Creo que tenemos que avanzar simultáneamente en ambos procesos. Un proceso institucional de largo plazo y respuesta a las necesidades de la ciudadanía en el día a día. Efri, más allá de este tema, ¿qué te pareció la encuesta CEP también? Yo agregaría algo a lo que dijo Tomás antes de responderte la pregunta. Yo creo que los porcentajes tienen que ver con mucho cómo se pregunta. Hay otra encuesta muy válida que preguntó derechamente, ¿está de acuerdo con la posible asamblea constituyente? Y ahí la asamblea constituyente sacó cerca del 63% de adhesión. Ahora, si tú planteas cuáles son sus prioridades, obviamente ahí está el argumento que plantea Tomás. La gente no es que se levante y se afeite o se lave la cara pensando cuándo va a llegar la asamblea constituyente. No es así. No nos estamos pasando tampoco rollo. Pero sin lugar a dudas que hay que empujar en esa dirección. Y claramente estas propuestas apuntan justamente a eso. Nosotros hemos planteado, una de las propuestas de la Fundación Moebius tiene que ver justamente con una asamblea constituyente con 244 miembros, elegidos usando el sistema DON, con los nuevos distritos que están planteando para las próximas elecciones parlamentarias. Hicimos un modelamiento, dijimos con una cuestión base de 5 por cada uno de los distritos, más un constituyente por cada 90.000 electores. En el fondo planteamos una propuesta absolutamente concreta, detallada, para evitar que lo que han dicho, de que en el fondo no es posible, con elementos que ya están hoy día aprobados por el binominal, o sea, por el duopolio, efectivamente hemos hecho una propuesta. Ahora, con respecto al CEP, claramente muestra el deterioro de las instituciones. Y yo lo vincularía mucho con el tema que ha planteado Tomás de la Iglesia. Claramente hemos conocido varios correos de dos cardenales. Tomás planteó y dejó la pelota boteando. Yo voy a dar mi opinión sobre ese tema. Se ha armado la polémica en torno al Te Deum de los próximos días. Para ser claro y preciso, el Te Deum es un acto, lo que llaman las iglesias ecuménico, es decir, están todas las iglesias presentes, se supone que es plural, se supone, pero lo preside la Iglesia Católica con un rol absolutamente preponderante. Y es la Catedral de Santiago. Y es la iglesia, sí, por eso es preponderante, pero para que nadie me diga hay ignorancia, no, sabemos que la palabra ecuménica, pero en el fondo hay un disfraz porque lo que hay en el fondo es un acto de la Iglesia Católica que siempre ha intentado erigirse como la gran reserva moral. Y ahí es donde yo hago mi crítica. Porque para mí la iglesia católica o evangélica o luterana son iglesias respetables y sus propios feligreses tendrán que resolver sus líos internos. ¿Por qué yo opino sobre estos dos correos de dos cardenales de la Iglesia Católica? Es porque ellos durante mucho tiempo han intentado erigirse como una suerte de reserva moral en circunstancias que estos correos los muestra y los desnuda de que en el fondo son dos personas absolutamente igual que toda la clase política que está con maquinaciones, conspiraciones y con malas palabras además, intentando evitar el nombramiento de dos personas usando lo que usan todos los partidos políticos,
del gobierno y de la oposición de derecha el lobby con la figura de Enrique Correa. Y frente a eso yo digo, eso es inaceptable. Y como país laico, la verdad es que yo creo que los Tedeum ya no van. Los Tedeum son actos religiosos de las religiones, y hay gente que no nos sentimos interpretados por ninguna de las religiones. Por tanto, creemos que en el fondo, si Chile es un país laico, la institución del Tedeum, a nuestro juicio, por lo menos a mi juicio, no debiese seguir. Oye, no, estaba pensando que Fernando nos ha preguntado a los dos sobre la CEP y más o menos que nos hemos corrido, porque el experto en CEP eres tú, en encuesta y en estudio. Entonces yo te quiero preguntar a ti, Fernando, ¿cómo la evalúas tú? Yo algo te he escuchado en algunos medios, pero acá, en esta radio, la que piensa, ¿cómo ves este resultado que realmente es bien único? Porque siempre hemos dicho, está cayendo el gobierno, pero ahora me parece que llegó a un niveles que no conocíamos acá en Chile. ¿Qué evaluación haces del resultado y qué significa ese resultado hacia adelante? Sí, bueno, yo creo que, bueno, primero evidentemente es un resultado sin duda que estamos llegando a un piso, ¿no? O sea, y lo que está quedando de piso, yo creo, a pesar de que hoy día la academia salió con un resultado aún más malo, ¿no? ¿Hoy día? Claro, Sí. hoy día contiene un 20%, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que estamos llegando a un punto que evidentemente estamos hablando de cuál es el votante duro, ¿no? De Michelle Bachelet o de la nueva mayoría. Es decir, es gente que a pesar de Soquimich, a pesar de la falta de coherencia programática, a pesar de Cabal, a pesar de los problemas político-comunicacionales de la presidenta, esa gente sigue ahí fiel y es imposible salirse de esa gente. Yo creo que un 20% de gente que chilenos o votantes que están ahí apegados y es poco probable que siga bajando. Yo me cuesta imaginar que haya cagadas más grandes que las que ya están para que esa cifra siga bajando. A mí lo que me preocupa más es que la interpretación muchas veces, tanto de analistas, de políticos, de la clase política, es que esa baja siempre se ve capitalizada hacia sectores más conservadores, ¿no? Es decir, son como señales para decirle, en el discurso oficial, son como señales para decirle a la presidenta, ¿sabes qué? El programa tuyo es malo. ¿Por qué? Porque es muy radical, ¿no es cierto? Es muy de izquierda. Lo que tú tienes que hacer ahora es hacer moderarte, ¿no? Cuando tú ves estas cuentas, precisamente esta cuenta en particular, tú te das cuenta que ese apoyo, o sea, más bien, esa falta de apoyo, esa fuga que tiene la presidenta, se va para los dos lados. O sea, sí, es cierto, hay algunos que se van hacia centro o hacia la derecha, digamos, pero muchos otros, y no pocos, también se van a la izquierda. Es decir, cuando la gente evalúa mal a este gobierno, cuando la gente dice que esta presidenta ha sido débil, cuando la gente dice que esta presidenta no ha sido lo que esperaba, hay mucha gente que está diciendo todo lo contrario a lo que están estableciéndose de una manera oficial o hegemónica. Y en el fondo está diciéndose ahí que nosotros realmente queremos una asamblea constituyente, queremos una sociedad basada en derechos, queremos educación gratuita, queremos otras cosas mucho más de izquierda que de centro. Yo creo que entonces hay dos, lo que no quiero decir simplemente, Tomás, yo creo que hay dos oposiciones. Y cuando acá se dice que la oposición siempre se tiende a reducir a una oposición de derecha y centro-izquierda, pero se habla poco de una oposición hacia la izquierda, que yo creo que hoy día es muy importante. Yo creo que cada vez está más grande. Creo que eso también se refleja en la encuesta con el surgimiento de líderes que van desde George Jackson hasta Marco, ¿no? O sea, creo que hay mucha gente que está levantando esa otra mirada y que oficialmente no se reconoce. Porque a mí hay algo que me llama la atención del momento político y de estas encuestas que tú lo has mencionado ahora, y yo me quedo con una gran interrogante. Hay muchas interpretaciones respecto de por qué esta caída, y efectivamente hay interpretaciones que llevan el agua para todos los molinos, digamos, según los intereses de cada uno. Entonces algunos dicen, lo que decías tú, es que está siendo muy radical, entonces la gente la rechaza y se va para la derecha. Otros dicen, no, lo que pasa es que no ha cumplido con un programa de reformas claras, entonces se va más para la izquierda. Pero muchos otros dicen, no es ni lo uno ni lo otro, sino que tiene que ver con la crisis de credibilidad. ¿Cuánto le atribuyes tú a ese tercer elemento? Que a mí me da la sensación que fue el que produjo el desplome, como cuando se cae una techumbre completa, digamos. El caso Cabal, más todo lo que está sucediendo. Tú dices, no se puede llegar más abajo. Y yo te digo, ¿y qué pasa si don Giorgio Martelli empieza a abrir la boca y resulta que la presidenta sí tuvo que ver con temas de financiamiento de pre-campaña? ¿Y qué pasa si empieza el señor Rosenbluth a explicar que bueno, que para financiar la campaña anterior también hubo que hacer determinadas gestiones? ¿Y qué pasa si Soquimich, que pero tú crees que esa gente igual se hace más fuga, tú decís? No, digo, uno dice, llegó hasta acá, dices tú. Claro. Pero
¿Será o será que todavía si salen otro tipo de No toca noticias esto puede seguir desfondándose? Como el caso de Brasil. Que Pregunto, si el tema fuera el tema de la credibilidad y de la confiabilidad, esto se puede seguir cayendo. ¿Qué te parece? Sigamos hablando de este tema, pero a la vuelta de los anuncios y ahí vamos a abrir los teléfonos, ¿no? Vamos a repetir los números para que la gente nos llame, los que quiera participar hablando de estos temas al 2977-1579 o el 2977-1580, lo repito, 2977-1579 o el 2977-1580. Estamos en tiempo de y el tomas. tema que vamos a hablar es de todos estos temas, De todo, del Te Deum, de la presidenta, de la SEP, De todo este y, bueno, todo lo que vamos a de hablar. toda esta cuestión, de esta bolsa. Teléfono abierto. Sí, listo. Bueno, estamos de vuelta aquí en Tiempo de Tomas, desde la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y sabemos que ya está en el Varias teléfono, llamadas. ahí tenemos un par de llamadas. Aló, Manuel de Valdivia. ¿Manuel? Aló, hola. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Bien, oye, primero que nada felicitarlos a todos, felicitarlos por el programa y en general por todos los programas de la radio de la Universidad de Chile, Gracias. que es de las pocas cosas que alimentan el espíritu y la inteligencia. Oye, nada, quería una opinión muy corta sobre lo que estaban discutiendo recién. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice Tomás, digamos que aquí la crisis más bien es de credibilidad. Es decir, los chilenos necesitamos políticos confiables, que uno pueda creer en que dicen lo que piensan y que creen en lo que dicen. Y yo creo que esa es la crisis total, es decir, ya no es una crisis ni de derechas ni de izquierda, sino que es una crisis neta de confiabilidad. Para mí hoy día la izquierda ha caído prácticamente, y la iglesia y las instituciones en general, en usar todos los artefactos de lucha, de obtención de poder, y ha sido nefasto. Ese es un poco Perfecto. mi opinión. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Y hay Ya, otro llamado, me parece Sí. que está Federico de Ñuñoa. Aló, Federico. Aló, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo Federico? estás? ¿Cómo estás? Mire, yo les quería felicitar y agradecer, sobre todo agradecer, porque ustedes a través de hacer una pregunta están abriendo una ventana para que el público piense hacia adelante. Ustedes preguntaron, ¿por qué tiene que haber Te Deum? A lo mejor la respuesta no la tenemos, pero con que tengamos la pregunta ya se abre la preocupación y la discusión hacia adelante. Yo creo que es tremendamente importante haber hecho eso. Y solamente agradecer que no siempre, indudablemente, a través de todos los años ha habido Te Deum, puesto que el año 79, y yo lo recuerdo bien, debido a que había una profunda tensión entre la iglesia y el gobierno entonces, y acuérdense que había esa homilía que se llamaba No hemos sido escuchados, entonces no hubo Te Deum. Entonces no es tan inamovible la situación. Ajá, exactamente. Quería solamente conversarles eso. Muchas gracias. Muy buen dato, Federico. Muchas gracias. Sí, yo creo que el tema del Te Deum es súper importante. Yo creo que yo creo, y ahí podemos quizás pensar distinto. Yo sé que tú vienes de una matriz distinta, pero yo creo que es injustificable que tengamos un Te Deum. Pero pensé, está bien, pero pensé que también podías agarrar por otro lado, digamos. No, dije eso, Ya. no. ¿Y qué dices tú entonces, Fernando? No, yo creo que es injustificable que tengamos un Te Deum. Aquí, la religiosidad viene de una época, son fósiles de una época premoderna. Todavía estamos luchando por levantarnos desde esa época. Y creo que es como Francia. Yo creo que deberíamos imitar el modelo francés en alguna parte, donde si tú quieres tener religión, bueno, en tu ámbito privado. Pero en lo público tiene que estar totalmente excluido, tenemos que sacar la religiosidad, de cualquier tipo de religiosidad del mundo público, de las decisiones públicas, porque evidentemente la religiosidad no tiene que ver con la razón, sino con fe, con superstición, con cualquier cosa. Entonces, ¿cómo vamos a tomar unas decisiones que están orientadas al bien común o al interés general, basadas en la racionalidad pública, si es que están basadas en la religión? Fíjate que en ese sentido yo coincido con lo que dice Federico. Hay temas que se dan por sentado, pero qué bueno preguntárselo. En una radio amiga tocábamos también este tema y yo me encontré con que mucha gente estaba de acuerdo con que no tiene sentido, no tiene razón de ser un Te Deum ecuménico. Puede haber una celebración religiosa, por supuesto, pero no como un acto oficial
del Estado. Hoy día el ministro Díaz dijo, vamos a ir al Te Deum porque corresponde a un acto oficial del Estado. Pero ¿cómo un acto oficial del Estado va a ser un acto religioso? Eso evidentemente no puede ser. Pero bueno, a mí me gustaría que nuestras auditoras y auditores nos dijeran si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Tenemos varias llamadas. Sí, Félix de Maipú. Félix. Hola, Félix. Y después Hola, otra llamada más. buenos días. ¿Qué tal, Félix? Hola, ¿cómo estás, Tomás? Hola. Sí, quería decir que lo de las encuestas que ustedes mencionaron, a mí creo que son unas encuestas falsas. Yo trabajé en encuestas, no le preguntan a más de 1.500 personas. Ujú. Pero cuando se habla de encuestas en los medios de comunicación, inmediatamente todos saltan, porque la palabra encuesta ya viene con una carga así súper fuerte y no es nada. Le preguntan a 1.500 personas y cuándo la hacen, porque estoy seguro que esas encuestas son pagadas y nunca no las hacen, a veces. Nunca las hacen. Félix, ¿te puedo hacer una contrapregunta? ¿Tú estabas haciendo el trabajo de campo? Sí, po. Oye, Yo- ¿hiciste trampa? ¿Cómo? Tú me dices... Cuando hacía yo encuestas. trabajé en encuestas, yo trabajé haciendo encuestas. Ibas a los domicilios. una- ¿Ibas a los domicilios? Sí, íbamos a los domicilios, correcto. ¿Hiciste alguna vez trampa? O sea, en el fondo, hacer una encuesta como si alguien le hubiese contestado que no encontraste. No, yo por lo menos no hice trampa. A lo mejor compañeros míos sí, pero lo que oigo es que ellos nos dan un rango, un porcentaje de gente, 1.500 personas aproximadamente hasta 2.000 personas, no más de eso. Y yo, claro, entonces si 2.000 personas manejan los destinos del país con estas encuestas, entonces mejor gobernemos con puras encuestas, gobernemos con puras encuestas porque entonces la derecha le conviene esta porque la elección está bajando por la reforma. Supuestamente la derecha dice una y otra vez, porque lo que repite siempre, que la reforma, la gente no quiere la reforma. Pero le han preguntado a todo Chile, le han preguntado a los 17 millones de personas, no le han preguntado solamente a 1.500 personas, si es que la hacen, porque estoy seguro que a veces son estafas mediáticas estas encuestas, no sé, salen cada 2 semanas, entonces mejor gobernamos con encuestas y las elecciones no hagamos elecciones. Y por último, si tanto le molesta a la derecha estas encuestas, que son muy parecidas a una asamblea constituyente, ahí sí que dicen, no, ahí no se le puede preguntar a la gente, porque ahí es antidemocrático y es populista. Sí. Entonces yo pienso que es casi lo mismo. Gracias, Félix. Gracias, Félix. En aras de la encuesta, porque hay otra gente llamando, te vamos a dejar Margarita. acá. Gracias. Margarita. Sí, bueno, yo opino lo mismo que el señor anterior. Ya. Yo pienso que todo lo que sea negativo, todo lo expanden. Ustedes mismos exageran un poco también los comentarios. Un poquito. Ustedes hasta el momento no han hablado de las cosas buenas que se han hecho. No es, tal vez no sea el gusto de ustedes, pero sí que se han hecho cosas positivas. Y pienso que ustedes, yo lo escucho siempre, y me da pena que a veces se exageran ustedes las cosas, porque uno tiene conocimiento de una manera u otra que no son tan así. Y cuando usted no estuvo acá en Chile, que andaba afuera, hubo unos comentarios fueron audiciones muy negativas. Ojalá que ustedes fueran positivos y cooperaran para que las cosas mejoren y no para que se deterioren más. Gracias, Margarita. Muchas gracias. Creo que tu comentario sí es positivo, es bueno, lo tomo en cuenta. Y ahora, cuando nosotros planteamos asamblea constituyente, cuando planteamos reflexiones sobre el TDUM, lo hacemos en un ánimo positivo en términos de lo que creemos que es bueno para el país. Pero tomo la crítica que haces, creo que puede ser buena. Aldo de Puente Alto. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Aldo? Quiero a ver si puedo abarcar todo lo que quiero decir. Con respecto a las encuestas, yo hago la pregunta, ¿quién hace las encuestas? ¿Quién está a cargo de las encuestas? Anoche en el programa, el último número de Tolerancia Cero, estaba el encargado de la encuesta CERPO. El señor Beyer es ministro de Piñera. Así es. ¿Les suena? Sí, pues. Y llegó en un momento tan descarado este señor que a través de la encuesta los chilenos estaban contentos como están viviendo. Están contentos con los robos de la AFP. Están contentos con todas las injusticias que están ocurriendo. Están felices, están en el edén los chilenos. ¿Ah? Ese es el que está a cargo de la encuesta. Y los medios de comunicación, todos en mano a la derecha. La televisión, los diarios, las radios, la mayoría. Y vamos dándole con las encuestas. Cuando en las encuestas lo único, como están en manos a la derecha, lo único que pretenden es que los programas de la Bachelet no vayan adelante, se renuncie. ¿Ah? Realismo con renuncia quieren ellos. Y todos apuntan a que no se hagan los programas, no se mueva una coma.
quiere que siga el crecimiento. ¿Se dan cuenta ustedes que la derecha, cada vez que se propone algo que va en la divinidad del pueblo, aparecen que no, que el crecimiento se viene afectado, que la escasez? Perfecto. Tanto, Gracias, Aldo. perdona, no me corten. El cobre, por favor, déjense de joder con el cobre. El cobre es solamente el 10% de la fuente laboral. El 10% de la fuente laboral aproximado. No me vengan con tonteras. Y que las encuestas sean realmente tomadas como corresponden. Aquí lo único que se pretende es engañar al pueblo y que no haya ningún adelanto. Entonces no nos aferremos tanto. Yo no estoy de acuerdo con el liderazgo de la presidenta Bachelet, pero no por eso voy a estar en contra de las reformas que se necesitan. Y la derecha, a través de las encuestas, porque la derecha maneja las encuestas, quiere... la casa está en incendio. ¿Ah? Gracias, muchas gracias. Gracias, Aldo, que tenemos más gente en línea. Aldo. Muchas gracias. Erwin, de Santiago Centro. Hola. Mira, yo, la Asamblea Constituyente, sí. El asunto cura, no. Pero a mí me interesa más otra cosa. Yo creo que tenemos que caminar un poco hacia el futuro. Y para caminar hacia el futuro necesitamos que la gente aprenda a votar, saber qué es el voto, qué valor tiene ese voto. Eso es lo que hay que enseñar. Cuando la gente aprenda a votar, a hacer el raciocinio frente a quien tiene que ponerle el voto, vamos a cambiar este país. Este país se pudo cambiar con un voto. Cuando cambiamos de la dictadura a lo que deberíamos llamar una democracia protegida. Pero yo creo que lo que deberíamos hacer todos es dar la fuerza que tiene el voto, ese valor, que no sea un cheque en blanco. El cheque en blanco es el que nos mata. Ese que dice la gente, hay que estar simpáticos, tan bonitos, ya votó. ¿Ah? O es bueno porque me dio una canasta. No, yo creo que hay que leer a Dussel. Dussel es un filósofo latinoamericano muy bueno que habla sobre el voto y lo que vale ese voto. Por eso yo diría, viene una elección de ¿cómo se llama?, de comunal, y deberíamos preparar a la gente a través de la radio, la televisión, al voto con raciocinio, al voto con fuerza, al voto que tenga, que además podamos, vigilarlo. Incluso yo diría que el canal del Senado y la Cámara de Diputados debieran ser canales abiertos, que la gente, perfecto, todo el mundo pudiera verlo. Gracias, Erwin, muchas gracias. Bueno, hay hartos temas. Muchos temas, pero fíjate, el tema de las encuestas a muchos lo inquieta, la sensación de que están manipuladas, de que son falsas, que hay, en fin, de que los resultados son medio raros, porque está el señor Beyer, en fin. Sí. Primero, o sea, el tema de esto que haya un número más o menos acotado de gente, es porque esto es probabilística nomás. Así son las encuestas. Son las encuestas, o sea, si ya cuando tú tienes en un universo infinito, ya una muestra de 1.500, 2.000, por un tema probabilístico nomás debería estar más o menos calzando, y esto si sean encuestas de derecha y de izquierda, es un tema simplemente de matemática. Ahora, claro, como método, yo sí, este es un método que es cuantitativo, como que los gallos te ponen cierto, ¿no? Te reducen tus respuestas simplemente porque quieren reducir tus preguntas a ciertos números, y por eso es que se generan tantos cuestionamientos, porque todos esos números empiezan a ser interpretables, y eso es el gran problema. Bueno, ese es uno de los problemas. El segundo tema es que hoy día las encuestas se vuelven mucho más legitimatorias y legitimantes que un proceso electoral, que eso es lo más grave, porque el proceso electoral es realmente lo único legitimatorio, lo único simbólicamente importante para constituir una comunidad política y no una encuesta. Y hoy día justamente se minan esas instituciones a través de estos procesos, estas industrias que son las encuestas. Claro, lo que pasa es que yo entiendo las dudas que generan. Cuando yo era candidato me pasaba lo mismo. Uno dice, quien paga la orquesta pone la música. La CEP, cuando uno mira quiénes son CEP, y dice Harald Beyer, tal como nos decía alguien, y ve que está ahí los más grandes empresarios de Chile, que es financiado por el Leodoro Mate y la papelera y otros como él, bueno, evidentemente que se te abre un signo de interrogación gigantesco, aunque se diga, mira, una encuesta seria, formal, responsable. Pero la mejor encuesta es La Voz de la Gente, y tenemos nueva llamada, me parece que está Carlos de Ñuñoa. Hola, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Breve porque hay varias llamadas. Yo discrepo completamente de lo que dijeron en delante relacionado con que había mucha gente preocupada en las encuestas. Bien. En Chile no hay mucha gente preocupada por las encuestas, hay una tremenda masa de huemules, ¿ya? Yo siempre me pregunté qué es lo que hacía el huemul ahí en el escudo nacional. Ahí está,
Ya hay una tremenda masa de guamules que no sabe nada y que ve el noticiero de la noche o donde le repiten cuánta cosa. Oye, 15, 20 minutos en una sola noticia de repente en el noticiero. Yo decidí dejar de ver noticias en televisión. Somos dos, yo también. ¿Ya? Creo que las encuestas obviamente son manipuladas, ¿te fijas? Y toda esta gente que no sabe dónde está parada, porque entre paréntesis hoy escuchaba el comentario, digamos que en alguna parte habían preguntado además en las encuestas, ¿quiénes estaban interesados en la política? ¿Ya? Y de todo esto que supuestamente responden las encuestas y dicen que el gobierno está mal y que todo está malo, etcétera, etcétera, resulta que una masa mínima estaba realmente interesada en la política. ¿Ya? Entonces, ¿cómo estos que no están interesados en la política se dan la tupé de opinar, ¿cómo se llama?, tachando las cosas que hace el gobierno? Ok, ¿Ya? Carlos. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, se ha cuestionado las encuestas, han planteado usted un par de cosillas, y también el tema de la crisis, y por otro lado había la Margarita nos hablaba del tema positivo, que Sí, siempre aquí es estoy de negativo. preguntar qué cosa encontrar. O sea, yo creo que hay un avance. Nosotros fuimos fundadores de la Concertación y claramente entre dictadura y esta democracia restringida y amañada hay un avance importante en temas de derechos humanos, en temas de libertades. Pero eso no justifica no seguir avanzando. O sea, creo que ahí hay un problema que es importante plantearse. O sea, efectivamente, todavía estamos viviendo una democracia que fue diseñada, fue pensada por Pinochet, diseñada por Jaime Guzmán e implementada por los gobiernos de la Concertación. Entonces, creo que eso no es posible. Tenemos que avanzar hacia una democracia mucho más profunda y eso pasa por distintas cosas, entre otras cosas, por ejemplo, el tema de la AFP, el tema de la ISAPRE, la gente tiene que esperar meses para ser atendido en los consultorios, tiene que esperar muchos meses, si no años, para ser operada, para conseguir un traumatólogo. Todo eso tiene que ver finalmente con la Constitución y cómo está diseñado este país. Entonces, efectivamente, sí, a veces pecamos quizás de hablar de lo negativo, porque lo positivo, para eso está Canal 7, para eso están los medios de comunicación que maneja el gobierno turno. Pero es cierto, han habido avances, sí, pero insuficientes, y pensamos que es posible avanzar un poco más. Ahora, yo creo que efectivamente esta crisis que hay tiene que ver justamente con eso, que la gente, de alguna manera, le dio en primer lugar el respaldo a Bachelet pensando en su plan de reforma, a mi juicio tibias, pero la gente confió en ese plan de reforma. Y cuando la Concertación intenta impulsarla, implementarla, comienza a tratar de cuadrar el círculo, tratando de dejar contentos a los empresarios y a la derecha, y ahí es donde finalmente las reformas tibias se transforman en nada. Y ahí viene efectivamente un hecatombe de falta de credibilidad, que se suma al caso Cabal, que se suma a todos los problemas de corrupción. Pero en el fondo, efectivamente, acá hay una desafección de mucha gente que apoyaba a Bachelet y que frente a su promesa de reformas para avanzar en un país con igualdad de derechos y con más justicia social, se dio cuenta que en el fondo eso no estaba tan claro al momento de gobernar. Hay un tema que está vinculado también con esto, con la falta de credibilidad, y que yo creo que es bastante grave, que yo creo que deberíamos conversar un poco de este tema, y que tiene que ver con, claro, como la presidenta tiene una aprobación tan baja, o se demuestra esta aprobación tan baja en este oráculo que son las encuestas, que parece aparentemente a algunos grupos de interés, algunos grupos de presión, les parece que esto es bastante interesante y entretenido, como para de repente empezar a minar justamente la autoridad de alguien que ha sido elegido democráticamente, y empiezan a hablarse de dimisiones, de renuncias, y que yo creo que es bien complicado. Empezamos a hablar de golpes blancos, golpes blandos. ¿Cómo lo ves, Efren? ¿Te parece que es algo que deberíamos enfrentar seriamente, o son simplemente voladeros de luces de gente que podría estar interesada? O sea, yo creo que acá alguien está diseñando y está probando ciertas cosas. No me parece gratuito que El Mostrador, que es un diario importante, publique un artículo sobre el tema insinuando problemas personales de Bachelet, que yo no voté por ella, pero creo que ella es la presidenta de la República y guarda mis mejores respetos como persona. Tengo fuertes críticas políticas, pero como persona tengo el mejor de los respetos hacia ella. Entonces, cuando gente al interior de la propia nueva mayoría comienza a plantear una eventual renuncia por problemas de incapacidades personales de Bachelet, yo me preocupo mucho. Me preocupo mucho porque está en juego la institucionalidad y la débil democracia que tenemos. Aunque sea amañada, aunque sea restringida,
situaciones como esta, que después son refrendadas en el diario La Tercera por Sergio Melnik, que después son refrendadas por que lo toca una radio muy importante. Entonces, en el fondo, cuando se está planteando ya públicamente que efectivamente pudiesen haber diseños que llevasen a que el próximo 11 de marzo Michelle Bachelet renuncie producto de situaciones de incapacidades personales, me parece que es muy peligroso, y frente a eso, sin haber votado yo por Michelle Bachelet y sin ser parte de la nueva mayoría, creo que lo único que corresponde es apoyar fuertemente este proceso democrático, más allá de las diferencias que yo pueda tener. A propósito de lo que planteaba Margarita, o sea, en este caso yo cierro filas, creo que no es posible que por un grupo de señores con cierto poder tras bambalinas puedan llevar a la dimisión de la Presidenta de la República, que fue electa democráticamente. Yo te quiero agregar algo antes de pasar de comentarles, pedirle su opinión a Tomás. Se viene más duro el escenario, porque mañana empieza en Brasil. Probablemente se va a generar un escenario judicial importante que va a abrir espacio para que Dilma Rousseff esté en situación de dimitir. Si es que Dilma Rousseff dimite, te aseguro que muchos de acá van a querer ver en ese proceso un ejemplo que pueda proyectarse hacia acá. Entonces no se viene fácil las semanas ni los días para Michelle Bachelet. Yo tengo un matiz con lo que ha dicho Efren. Yo creo que no es bueno para nadie estar en esta situación de rumores, estar en esta situación de verdaderos intentos golpistas de distintos calañas. La que vimos de los camioneros, que me pareció lamentable, vergonzosa, que nos recordó lo que fue la época del último gobierno democrático ante la dictadura, cuando los camioneros virtualmente complotaron para derrocar a Salvador Allende, y tampoco me parece para nada bien lo que estamos viendo en esta operación de pretender que hay una suerte de renuncia anunciada para marzo. Pero la presidenta está durmiendo con el enemigo, porque dentro de sus propias filas, la verdad es que uno ve a Ricardo Lagos, que da la moneda de decir me han pedido que venga a poner orden, que da entre vergüenza ajena por lo patético, pero también que uno dice, pero es un maleducado de primera. Ese señor de ir a la moneda cuando la presidenta está de visita en México y pararse ahí y decir, mire, la gente me está pidiendo que venga a poner orden. Me parece lo último, y es de la misma coalición que la presidenta. Dicho eso, yo digo, al mismo tiempo hay que avanzar en términos de investigación y verdad y justicia respecto a todos los casos que hemos conocido. Y si eso llegan hasta la presidencia de la República y llegan hasta la presidencia de la Corte Suprema, del Senado, la Cámara de Diputados, de quien sea, pues bien tendrán que asumir las responsabilidades. Y a mí me parece que todavía falta mucho por investigar. Acá tenemos a un quinto de los senadores que está en una situación bastante delicada por parte de la Fiscalía. Un quinto. La bancada más grande en este momento de senadores es la bancada de senadores investigados por prácticas que rayan en la corrupción en algunos casos, en el cohecho en otros casos, en fin, en prácticas de... algún tipo irregulares, ¿no es cierto?, con las platas políticas, etcétera. Entonces, y si eso, insisto, llegar hasta la presidenta de la República, bueno, tendrá que llegar, como lo que está pasando en este momento en Brasil. Entonces, diferencio las dos cosas. Me parece muy mala leche estos rumores, estas cosas que están echando a correr, pero sí me parece al mismo tiempo que tenemos que avanzar en justicia y de ninguna manera aceptar algún tipo de impunidad o inmunidad porque pudiera correr riesgo la institución presidencial, que es una tentación que tienen varios dentro del gobierno, que es la que tuvo en su momento el mismo Peñalillo, ¿no es cierto?, que quería echar tierrita a todo el asunto. Pero es que eso es muy distinto, Tomás, con respecto al tema de la renuncia que se ha echado a correr como un rumor que ya ha sido publicado por diario, por supuesto, donde hablan por incapacidades personales a través de un par de argumentos de bastante mala leche, que es muy distinto a que la justicia, que es parte de esta institucionalidad restringida de mañana, llegue a esclarecer ciertas responsabilidades de la presidenta. Eso es muy distinto. Acá yo estoy planteando que, en definitiva, esa suerte de golpe blando que sus propios miembros de la coalición de gobierno, que es la nueva mayoría, están intentando y están diseñando, me parece que es inaceptable y que frente a eso hay que apoyar a la presidenta. Porque además hay algo de machismo acá, hay que plantearlo.
hay algo de machismo, como que uno escucha a un Jorge Pizarro, uno escucha a distintos personajes, la mayoría, y de trasfondo hay un tufillo a machismo también. Entonces me parece que es nefasto lo que está sucediendo y que efectivamente una cosa es la justicia que avance y si hay responsabilidades presidenciales tiene que asumir eso, y otra cosa es que un grupo de señores intenten mañosamente y por detrás de bambalinas hacer una especie de golpe blando. Son dos cosas muy distintas. Bueno, se nos va el programa. El próximo lunes ya vamos a estar en primavera, si no me equivoco. Vamos a estar dando inicio a la primavera. Va a haber pasado el 18 de septiembre, ya todos van a haber bailado sus cuecas, sus cosas. Espero que la pasen muy bien. Y ojalá este sea el último año en que tengamos esta mezcla nefasta entre Estado laico e Iglesia, ¿no es cierto? No tengamos Tedeum futuro, que hayan otro tipo de celebraciones que fortalezcan, ¿no es cierto?, lo que es la chilenidad, el Estado, la diversidad de nuestro país. Que los dioses te escuchen. Quiera Dios que sea así. Nosotros nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes, sí. Próximo lunes. Un abrazo a todos. Un abrazo. Feliz 18. En Radio Universidad de Chile hemos presentado Tiempo de Tomas, una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efrén Osorio y Tomás Hirsch junto a sus invitados. Nos encontramos el próximo lunes a las 8. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas.